Hola a todos, hoy nos encontramos con un colega muy especial desde México. Él es Julio César López Ruiz, quien es archivista, egresado de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es certificador y capacitador en el Archivo General de la Nación del mismo país. Es asesor de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y la Asociación Latinoamericana de Archivos. También tiene certificaciones en los estándares de competencia del Sistema Institucional de Archivos, realización de los procesos técnicos en archivos de trámite y administración de la documentación en archivos de concentración. Entonces, primero que nada, bienvenido Julio por estar acá en el canal, por querer compartir con nosotros un poco sobre un tema que es muy interesante en estos momentos de la vida, que es sobre los datos personales y sobre todo en los archivos. Entonces, bienvenido al canal y muchísimas gracias por estar acá. Nelly, muchísimas gracias, de verdad, yo me siento muy congratulado por esta charla que vamos a tener el día de hoy. Listo, bueno, entonces empecemos con una primera pregunta para guiar nuestra conversación y es, ¿qué se entiende por datos personales, teniendo en cuenta que no toda la audiencia de este canal son archivistas, algunos están empezando el proceso, otros están explorando, entonces hablemos de los datos personales, ¿qué son? Sí, mira, aquí en la Ciudad de México, de acuerdo a las legislaciones que están en vigencia, la definición de los datos personales es toda información relevante a una persona que la hace identificable o la identifica, toda información. También se tienen dos categorías, los datos personales y los datos personales sensibles. Los datos personales, como comenté, es toda información referente a una persona, toda información, nombre, teléfono, edad, talla, género, color de cabello, color de piel, domicilio, correo electrónico, todos esos son datos personales. Y los datos personales sensibles son aquellos que van a la esfera más íntima del titular de ellos, como pueden ser tipo de sangre, preferencias sexuales, moral, ética, posicionamiento religioso. Eso en México, y creo que en la mayoría de América Latina, Nelly, se tiene la concepción de lo que es un dato personal. Y digamos que esos sensibles son los que justamente son sensibles porque pueden ser discriminatorios en algún momento, ¿cierto? Efectivamente. Listo, entonces vamos, ¿qué tipos de datos personales, de acuerdo con eso que acabas de mencionar, nos podemos encontrar en los archivos? Pues mira, va a depender mucho de las actividades sustantivas que realicen las instituciones, ya sea públicas o privadas. El que te puedo poner que se tiene más, es la parte de los recursos humanos, ¿no? Eh, las unidades administrativas de recursos humanos al momento de una contratación de una persona para integrar el expediente solicita información concerniente a datos personales, ¿sí? Y ahí hay ocasiones que también piden datos personales sensibles. El más usual es el de el estado de salud, tanto presente y futuro. No es que te pidan o no es que te digan cuál es tu estado de salud, pero dependiendo la actividad que va a realizar, sí piden ciertas características de salud, ¿no? Por si tenemos algún padecimiento crónico, estamos en un tratamiento médico para que ellos puedan tener bien claro el puesto que vamos a tomar, si conlleva un riesgo o no. Esta información son las que se tienen en los archivos, es donde ahí tenemos este tipo de actividades. Asimismo, en las áreas de atención ciudadana, hay ocasiones que para brindar un servicio a la ciudadanía solicitan diferentes datos, ¿no? Aquí la mayoría de los datos que solicitan no son tan sensibles. ¿Por qué? Porque una persona puede solicitar un servicio ante las autoridades a nivel ya sea nacional o local y solicitan ciertos requisitos para poder brindar este servicio solicitado, Nelly. Claro, y porque, por ejemplo, en atención al ciudadano, como se requiere dar respuesta al ciudadano, normalmente se le piden los datos a donde le van a hacer llegar esa respuesta, que puede ser un correo electrónico personal o la dirección de su casa o su teléfono o bueno, cualquier otra información.
Y si bien es muy cierto, en las áreas de recursos humanos o talento humano, como sea pues que la denominen en cada una de las entidades, es donde más información personal reposa de nosotros. Bueno, y hablemos de algo que digamos que es como la contraparte de esto, pero es como las dos cosas que nosotros como archivistas tenemos que procurar cumplir: un tema de transparencia y libre acceso a la información, pero también un tratamiento adecuado de los datos personales, porque las personas, valga la redundancia, que están ocupando esos cargos públicos y que son responsables de garantizar la transparencia y acceso a la información, pues son personas como todos nosotros que tienen también una vida personal, y que no significa que porque estén ocupando un cargo público, pues todos sus datos tienen que estar expuestos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizar que se cumpla con las dos cosas, con transparencia y libre acceso a la información y también con un adecuado tratamiento de los datos personales en los archivos? Y mira, en las legislaciones de México, en la Constitución Política, que es nuestra máxima casa de, perdón, nuestra acta magna, viene en el artículo sexto, donde toda la información es pública. Así nos dice esta Carta Magna. Y nos dice también, salvo aquella que contenga datos personales, se tendrá que hacer en la parte del tratamiento de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Ahora bien, también tenemos la Ley General de Transparencia, donde me dice que todo el actuar de las instituciones públicas debe de ser público y debe estar a disposición de la ciudadanía, salvo aquella que contenga datos personales, se tiene que ir y llevar a cabo el tratamiento de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en las instituciones públicas se tiene que tener la obligación de los portales de transparencia. Aquí en México existe la Plataforma Nacional de Transparencia, donde nosotros entramos a esa plataforma con una serie de mecanismos, identificamos la institución donde nosotros queremos ver información o solicitar información, y es donde ahí todas las instituciones deben de tener mucho cuidado en qué es lo que está publicado y qué es lo que nosotros tenemos que proteger con los datos personales. Donde te puedo dar el ejemplo es en los contratos. Toda la contratación de los proveedores de servicios deben de ser, sus contratos deben de ser públicos. Es por ley. Sí, de hecho, tiene que firmar el responsable legal del servicio una cláusula donde autoriza que el contrato sea público. Y viene la parte de la protección. Si bien existe un contrato, existe en versión pública. La información que conlleve a la protección de los datos personales sí tiene una restricción. Y como bien dices, existen, como ejemplo, los servidores públicos tienen datos personales, pero existen actividades que realizan ellos como servidores públicos, lo cual deben de tener abierta sus datos. Y en México se está trabajando actualmente en esta parte del tratamiento porque se tiene todavía no se tiene bien claro qué datos puedo ofrecer y qué datos no puedo ofrecer. Sí, en las capacitaciones que he ofrecido, muchas veces viene el descontento de los servidores y servidoras públicas al decir, oye, Julio, yo atiendo y yo no puedo, el que estén mis datos en Internet, pues vulnera mi protección. Pero también existen otras leyes para a la transparencia de los servicios, donde el ciudadano o la ciudadana puede accesar a una plataforma donde ahí pueden ver el nombre del servidor público y viene su imagen. Y esto también para evitar ciertas malas prácticas de personas que aprovechan ciertos cargos, ¿verdad? Pero sí se tiene en México esta parte bien cuidada de qué datos hay que proteger y qué datos hay que poner en la ley en la parte de la transparencia de él. Sí, porque además, digamos que lo que tú decías ahorita, como se capturan tantos datos para, digamos que para que las áreas de una institución, estamos hablando de normalmente lo público, pueda cumplir como con sus funciones, pero no significa que todos esos datos tengan que estar expuestos a la ciudadanía.
sino que, por ejemplo, uno como ciudadano del común, por hacer veeduría ciudadana o por participación pues, en los eventos públicos, uno requiere saber quiénes son los funcionarios que están ocupando los cargos, obviamente su nombre, su correo electrónico institucional, no personal. No necesita sus redes sociales porque eso hace parte de su privacidad, ni necesita acceder a su teléfono personal. Si tiene un teléfono que hace parte pues de sus funciones como servidor público, ya sea un teléfono fijo o un celular o algo, pues probablemente esté publicado. Y de hecho también como el tema salarial, que muchas personas dicen, no, es que mi salario no tiene por qué saberlo todo el mundo y esto, pero es que tu salario lo está pagando el público. Por lo tanto, hace parte del erario público. Es normal que toda la ciudadanía sepa cuál es tu salario, porque eso hace parte de los gastos públicos que todos nosotros como ciudadanos estamos aportando pues a través de los impuestos. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos como unas escalas salariales de acuerdo con unos cargos y lo que se dice, listo, este empleado es profesional uno, profesional especializado, asistente, bueno, lo que sea el cargo y hay unas escalas como cada cargo cuánto percibe salarialmente por cada año, entonces uno ya con eso puede decir, ah, ok, los profesionales uno se ganan tanto, los dos tanto, y este Pepito Pérez funcionario que yo estoy viendo por cualquier motivo que sea, ese es el salario que percibe, ¿cierto? Entonces sí hay unos datos que tienen que estar digamos que públicos a la ciudadanía, pero hay otros, por ejemplo, a mí no me interesa, no me debería interesar cuántos hijos tiene el alcalde municipal o el gobernador, no me debería interesar si está casado, divorciado, en unión libre o como sea, pues que lo denominen en México. Hay cosas que realmente no le interesan a la ciudadanía porque ya hacen parte de ese ámbito privado de esa persona. Sin embargo, pueden ser datos que se hayan recopilado previamente por temas, por ejemplo, en cuanto a las instituciones, por un tema de cajas de compensación familiar o de seguros médicos o todo eso, que se requiere esa información internamente y no significa que se tenga que exponer. En Colombia tenemos un documento que se llama Hoja de Vida de Función Pública y es como es un formato que diligencian todos los funcionarios públicos donde se piden datos personales, datos académicos, datos profesionales, y ese documento tiene que estar público porque ahí es donde queda el nombre del funcionario, qué estudios tiene, qué experiencia tiene, las tarjetas profesionales que pueda tener de acuerdo pues con su profesión y todo esto, pero ahí también están otros datos personales como su fecha de nacimiento y bueno, y otras cosas. Y entonces ahí digamos que se habla de un tema de anonimización de datos, ¿cierto? Pero ya vamos a pasar a ese tema. Antes de eso, quisiera que nos contaras cuáles son los riesgos de no tratar adecuadamente los datos personales. ¿Qué le puede pasar a una persona, a una entidad, pues a una organización, tanto pública como privada, si no tiene ese, digamos que esa claridad sobre qué datos son los que puede exponer al público y cuáles no? ¿Qué riesgos se pueden Gracias. tener allí? Sí, muchas gracias. Mira, parte de los riesgos que se tienen en el mal tratamiento de la información que contenga datos personales es que se pone en vulnerabilidad a la persona y no en la parte, aparte de la parte física, perdón, la redundancia es tanto su identidad, sus patrimonio, el patrimonio de esta persona. Hay un ejemplo en México que muy penosamente sucedió hace unos años donde se filtró el padrón electoral del en ese entonces Federal Electoral. Fue un padrón de millones de datos de la ciudadanía alguien los sustrajo de las computadoras, de los servidores de la institución y era subastado, ¿no? Fue subastado aquí en México en un mercado muy famoso, no sé si lo ubiques, que se llama Tepito, no sé si más o menos lo ubiquen. Pero primero, Julio, ¿qué es un padrón? Porque yo no sé qué es un No padrón. te preocupes. Gracias, Nelly, gracias. En México es el listado de toda la ciudadanía que una vez que cumpla su mayoría de edad de 18 años, se va a dar de alta al Instituto Nacional Electoral para que puedan ejercer su identificación y votar en los procesos electorales. Ajá, ese es el padrón de la ciudadanía que tiene para poder votar. El padrón, yo cuando voy a darme de alta en el Instituto Nacional Electoral para obtener
mi credencial y poder ejercer el voto en las elecciones, me piden acta de nacimiento, comprobante de domicilio y lo digitalizan y lo guardan en un servidor. Bueno, pues esos datos fueron filtrados de millones y millones de usuarios. Mm. Sí, ¿por qué? Porque no se tenía un correcto tratamiento o seguridad, y no solamente la física, sino también la parte, y lo más importante, la electrónica, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el riesgo que conlleva actualmente en México? Se está llevando malas prácticas de suplencia de identidad para otorgar créditos fiscales, ¿no? O sea, con las nuevas tecnologías podemos nosotros obtener una tarjeta de crédito o un crédito en una plataforma, ¿no? Ya ves, en Facebook hay muchos préstamos. Si yo tengo datos personales de otras ciudadanos, yo puedo otorgar ese préstamo y la persona a que yo suplante su identidad, pues le va a generar a ella, por así que todas las partes del no pagar. Entonces el riesgo es eso, de que puedan ser discriminadas y puedan ser suplantadas su identidad. Y esto es lo que puede pasar aquí en México si no se tiene una correcta protección de los datos personales. Y actualmente donde está más vulnerable es en la parte tecnológica. Muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas no nos damos cuenta y damos mucha información en las plataformas para poder accesar a ciertas páginas o a ciertas aplicaciones, y nos piden datos y nosotros pues estamos ahí dando por dar, ¿no? Sin tener en cuenta que estamos muy vulnerables al otorgar información y datos. Entonces el riesgo que se tiene en una mala práctica del tratamiento de los datos personales. Y yo creo que eso también depende mucho del contexto sociopolítico, económico, o sea, de cada uno de los países. En estos días hablaba con mis estudiantes de transparencia y acceso a la información sobre en Colombia, digamos que puede ser muy delicado tener la dirección de la casa de cada persona por un tema de seguridad, por un tema de, a veces también de intolerancia, bueno, y muchas cosas, pero puede que en un país como Estados Unidos, dependiendo del estado, tener la dirección de la casa de un funcionario público no sea tan complejo, ¿cierto? No sea algo tan complejo porque de pronto los niveles de seguridad, pues digamos que no son tan amenazantes como puede ser en un país latinoamericano. Ahorita que estabas mencionando sobre las páginas, recuerdo que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, para uno cotizar, si uno quiere cotizar un carro o algo, normalmente estos concesionarios, antes de dejarte ver todo el catálogo, te exigen que tienes que diligenciar un formulario web y te capturan una cantidad de datos para luego seguirte mandando información, ¿cierto? Y comienzan a enviarte información al teléfono, al correo y como a saturarte con las ofertas que pueden haber. Y además esos datos a veces se venden, ¿cierto? Me pasó algún día haciendo un trámite acá en Estados Unidos, un trámite con una alcaldía, yo no sé si en México también lo llaman alcaldía o ayuntamiento, bueno, como de nivel local. Estábamos diligenciando algo para registrar un carro de la compañía donde yo estaba y obviamente nos pidieron muchísimos datos de la compañía, o sea, el correo electrónico, el teléfono, la tarjeta de crédito, que por ejemplo acá yo soy súper nerviosa cuando me piden por teléfono el número de la tarjeta de crédito, porque es una práctica muy habitual y basada en mucha confianza. Pero uno en Latinoamérica, pues a uno le piden en Colombia hasta la cédula con la tarjeta de crédito para saber que si es usted el dueño de la tarjeta que está haciendo la compra, y bueno, en fin. Y inmediatamente terminamos ese formulario en la página del Estado, porque yo trato pues de cerciorarme de que efectivamente sea una página, porque es muy fácil uno caer en la trampa de que no sea una página del gobierno, sino una página de comercial. Y cuando terminamos eso, inmediatamente nos comenzaron a entrar llamadas diciéndonos que teníamos que hacer el pago ya para que pudieran registrar el carro y que lo teníamos que hacer en tal link y que ya nos iban y nos mandaron información al correo electrónico, pero fue todo súper rápido y no era la alcaldía la que estaba haciendo eso. Entonces uno dice, o sea, los datos los estoy ingresando a un servidor de la alcaldía municipal e inmediatamente hay alguien externo que está cogiendo esos datos para luego decirme que tengo que terminar el trámite y pagar.
y realmente no es la alcaldía. O sea, porque como les digo, pues yo digamos que más o menos tengo conocimiento de listo, esto no es una página oficial, esto no es, pero cualquier persona que no tenga esas precauciones cae inmediatamente y hace pagos que no son. Lo mismo pasa acá con las empresas de mensajería, que normalmente, bueno, hay públicas y privadas. Esas empresas de mensajería capturan muchísimos datos personales porque son del remitente y el destinatario, ¿cierto? Direcciones, teléfonos, correos electrónicos, nombres, todo. Y es muy común acá, me ha pasado ya muchas veces, no he caído en ninguna todavía, gracias a Dios y espero no caer, pero me ha pasado mucho que inmediatamente hago un envío por cualquiera pues de las que hay que ofrece, me comienzan a llegar mensajes de texto al celular diciéndome que no lo recibieron y que tengo que corregir la dirección y que tengo que pagar el sobrecosto de eso. Y entonces de una vez me lleva un link donde me pide que ingrese la tarjeta de crédito. Y bueno, son una cantidad de cosas. Entonces yo creo que lo que decías ahorita de la precaución con el tema de datos personales es dónde los estamos registrando, a quién se los estamos entregando y cuando recibimos luego llamadas o correos a nuestros correos personales o nuestros números de teléfono personales, como que tengamos esa precaución de yo a quién le entregué los datos y por qué estoy recibiendo como ese tipo de información para robarme, para estafarme, para, bueno, para muchísimas cosas y digamos que eso tiene que ver con los riesgos que mencionabas. Y obviamente ahí el riesgo institucional, yéndonos de parte de la institución, es si yo puedo comprobar que yo mis datos se los entregué a esta institución y luego me comenzaron a estafar, pues esa institución obviamente tendrá que responder por qué mis datos se están filtrando, ¿cierto? ¿A quién se los está vendiendo? ¿Quién se los está entregando? ¿Qué tipo de seguridad informática tiene? Porque puede ser algo intencional de una persona que los esté comercializando o puede ser simplemente que no tienen los sistemas de seguridad informática suficientemente sólidos para evitar que hackers o que personas malintencionadas accedan a esas bases de datos. Bueno, y cerremos esto con el tema de anonimización de datos. ¿De qué se trata? Porque yo sé que muchas personas no saben qué es la anonimización de datos. En Colombia tenemos una guía que nos habla sobre cómo anonimizar datos, sobre todo pues en documentos electrónicos, que es lo que más expuesto puede estar. Y yo creería que es lo más fácil porque en lo físico puede ser un poco más complicado, pero bueno, cuéntanos qué sabes sobre la anonimización de datos, por favor. Y las anónimas, vamos, ¿en qué sentido va la parte de llevar a cabo el anonimato de los datos para poder bien estructurar? Porque en México no se tendría esos conceptos. ¿Cuál sería esta parte Bueno, en sustantiva? Colombia tenemos algo que es la anonimización de datos, justamente lo que te mencionaba ahora, por ejemplo, el documento de hoja de vida de la función pública es un documento que debe ser público porque yo como ciudadana debo conocer quiénes son las personas que están ocupando esos cargos, pero ese documento, como está firmado por el funcionario público, debe ser pues el documento que se expone, no solamente exponer los datos, es el documento original pero hay unos datos que están allí que no tienen que ser de conocimiento mío, como por ejemplo la dirección de la Ujú. casa. Entonces lo que Ya. hacen es que ocultan esa información. Sí, la testan. Ah, ok, ya, ahora sí, Nelly. Bueno, en México se llaman versiones públicas. Sí, efectivamente, aquí en México para la contratación existen dos mecanismos y más bien dos documentos que solicitan. Uno es el CV, el currículum vitae, ¿no? Lo que es la hoja de vida, y el otro es el perfil de puestos, ¿sale? Entonces, el CV tiene toda la información del servidor público, como bien dices tú, y lo que es el perfil de puestos solamente viene la parte que le debe de interesar a la ciudadanía. El mecanismo para proteger se llama en México versiones públicas, efectivamente, son versiones públicas. Ahora bien, voy a poner un ejemplo que se da mucho en México. Hay ocasiones que se vienen procedimientos familiares donde hay una demanda para una persona donde tiene que llevar a cabo el pago de una pensión y muchas veces la persona demandada no otorga, me dice, yo gano 20 pesos al mes cuando su pareja o su expareja sabe que gana 100 pesos y el abogado o la abogada tienen que comprobar
que el demandado gana 100 pesos para que, de acuerdo a la ley, sea un porcentaje y lleve a cabo lo que es el pago de pensión. Pero ¿cómo comprueba eso? Pues con los recibos de nómina, ¿no? Pues es algo muy obvio. Pero el demandado no otorga el recibo de nómina. Le dice a su expareja, oye, dame una copia de tu recibo de nómina, si no, no te va a dar nada. ¿Qué hace la ciudadanía? Se mete a lo que son las obligaciones de transparencia, donde hay un apartado que se llama solicitudes de información pública. Cualquier persona solamente tiene que tener dos requisitos, mediante cuál se le va a enviar la información, ya sea física o electrónica. Puede ser un correo electrónico. El Estado no tiene que tener la veracidad del correo, ni siquiera la identidad jurídica de quien solicita a la persona. Es un acceso muy abierto. Yo puedo poner Homero Simpson, que soy el solicitante, hago un correo ficticio y el Estado tiene la obligación de otorgarme esa información. ¿Qué hacen muchos abogados? Digo, y está bien, no, no estoy diciendo que está mal, o sea, está bien, es un mecanismo de poder llevar a cabo un correcto proceso. ¿Qué es lo que dice? Mandan una solicitud de información a una institución donde saben que trabaja esta persona y dicen, solicito se me proporcione los recibos de nómina de tal año a tal año de tal servidor, ¿no? Eso piden. De acuerdo al derecho a la información, pues tenemos que entregarla, pero ahí viene la parte de la protección de datos personales. Cuando sucede este tipo de información, estoy poniendo un ejemplo que todos más o menos tengamos que ubicar, pero hay infinidad de casos. Que se hace la unidad de transparencia de la institución, viene un mecanismo de que tiene que ser un comité. Hay un comité de transparencia en cada institución donde está integrado por diferentes titulares de áreas, incluyendo los órganos fiscalizadores. En México se llama órganos internos de control, donde vigilan el buen actuar de la institución. Se hace un comité y se determina que se va a elaborar una versión pública del recibo de nómina, lo que bien dices tú, Nelly. Estamos obligados a decir cuánto gana un servidor público, esa es una obligación, pero no estamos obligados a decirlos sus percepciones o sus deducciones, eso no es obligación. Entonces empiezan a hacer versiones públicas, empiezan a testar, perdón, empiezan a testar información que no tiene que saber el solicitante y se hace una versión pública. Pero aquí viene una parte muy interesante. Cuando yo estoy en esos comités, yo les digo, se empieza a testar, y el documento ya deja de tener una cierta validez, porque la validez del documento lo da la información. Y es como aquellos programas que luego vemos que pasan documentos y todos en negro y pues no me dice nada, o sea, no es, todo está testado. Lo mismo pasa en el recibo de nómina y viene esta parte de las versiones públicas. Este mecanismo nos funciona muchísimo en México, de verdad, muchísimo, porque aplican las dos obligaciones. Te doy lo que la ley me obliga y protejo al servidor o servidora pública. Y este mecanismo de solicitudes de información pública es una herramienta para la ciudadanía donde tiene de verdad, no sabe qué tan importante es este mecanismo de la solicitud de información pública. En las capacitaciones que ofrezco al área de capital humano, recursos humanos, yo les digo, hay auditorías, hay fiscalizaciones como en cualquiera, y pues muchos servidores públicos dicen, es que viene una auditoría y como que se ponen nerviosos, ¿no? Como si fuera algo malo. No, unas auditorías, fiscalizaciones son muy buenas porque nos regulan el buen actuar, son buenísimas, yo siempre estoy a favor. Pero hay ocasiones que les digo, cuando hay donde hay que estar, hay que tener mucho cuidado, es cuando vengo una solicitud de información pública, porque ahí sí viene el galimatías, porque nosotros tenemos la obligación de otorgar la información y si yo no la tengo que fundamentar y motivar el por qué yo no la tengo cuando es mi obligación tenerla. Entonces te digo, este mecanismo de solicitud de información pública y versiones públicas garantizamos estos dos derechos, ¿no? Y derechos, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos. Con estos dos mecanismos, Nelly, en México las instituciones lo garantizan tanto a los servidores públicos también como a los usuarios, porque hay solicitudes de información donde nos dicen, solicito se me indica y pues se atendió en tal área a esta persona, o sea, con nombre y apellido, como bien dices tú, de un usuario.
también tenemos la protección hacia los usuarios de su información y existe este mecanismo de generar versiones públicas cumpliendo estos dos derechos, Nelly. Bueno, ya vemos que independiente si hablamos el mismo idioma, cada país tiene sus propias conceptos respecto, pero el objetivo viene a ser el mismo, ¿cierto? Ujú. Ya como para terminar, entonces es claro que si vamos a hablar desde lo público, pues no podemos hablar de protección de datos personales y de transparencia como dos cosas totalmente aparte, porque ellas son hermanitas y es una responsabilidad de nosotros como archivistas poder garantizar esos dos derechos a la ciudadanía, ¿cierto? Es caminar en esa cuerdita floja de no pecar por omisión ni por exceso y tratar de mantener ese equilibrio con todo, ¿cierto? Y si hablamos desde lo privado, también hay una responsabilidad de las entidades privadas, pero hay una mayor responsabilidad de cada uno de nosotros sobre qué tipo de información estamos entregando al sector privado y cómo, qué manejo le están dando a esta información, porque siempre vamos a estar en riesgo por muchísimos factores. Y algo que quería como agregar, porque digamos que los datos personales en su conjunto, cuando una entidad los utiliza, por ejemplo, para medir indicadores o para caracterizar población, digamos que de manera general y se desliga de la persona, es decir, que yo pueda decir, hay un 20% de la población que tiene más de dos hijos, hay un 30% de la población X, pues que esté el estudio, la muestra que esté tomando, que sufren de enfermedades cardiovasculares, hay un tanto por ciento de la población que gana un promedio de X o Y o que vive en este sector o que tiene esa ideología política o esta preferencia sexual o lo que sea, cuando lo hago en conjunto, sin asociarlo directamente a una persona, está bien porque para eso sirve mucho, digamos que un tema de caracterización, de estadística, de indicadores y sirve para tomar decisiones y asignar recursos a poblaciones vulnerables o no, pero ya el problema es cuando es claro que Nelly Paneso o Julio López específicamente tienen esta condición de salud o esta preferencia política o esta preferencia sexual y que eso pueda ser objeto de discriminación, como lo dijimos al inicio. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por esta interesante entrevista. Yo creo que es muy importante este tema. Es un tema que yo creo que nos da para conversar muchísimas horas porque podemos traer muchísimos ejemplos acá de muchísimas cosas y lo más importante es como crear esa conciencia, reflexión y sobre todo que cada uno de los archivistas, que es a quien más va dirigido el canal, seamos conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos al gestionar información, al tener información bajo nuestra custodia y garantizar que efectivamente se cumplan esos dos derechos a los ciudadanos, que es a quienes nos debemos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, muy buena tarde, noche. Hasta luego. Saludos.